Bueno, vamos a compartir hoy una de las consecuencias, parte de las consecuencias del comportamiento de David. La vez pasada estuvimos estudiando la vida de David en la parte de desobediencia de él, todo lo que sucedió con Betsabé, y es un episodio bastante triste. Sin embargo, las consecuencias son, creo que, todavía aún más tristes, un poco de tragicomedia lo que vamos a mirar hoy. Espero que no salga tan larga, pero vamos a hablar de la rebelión de Absalón. Y entre los hijos que tuvo David, es importante que tengamos en cuenta a estos tres hijos. Tuvieron un protagonismo especial, tuvo más hijos. Sin embargo, hay tres hijos que tuvieron un papel especial en toda esta historia, que es Amnón, que es el primogénito, Absalón y Salomón. Y hoy vamos a ver precisamente lo que tiene que ver con la rebelión de Absalón. Entonces vamos a la palabra en 2 Samuel 14, 25. Dice así. Dice, en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Y aquí nos empieza a describir lo que era Absalón. Para todas las mujeres era el hombre perfecto, dice la Biblia, y creo que es la única parte donde se refiere a alguien así, que era perfecto de pies a cabeza por su hermosura. No puedo imaginar cómo era el físico del hombre. Lo cierto es que nos habla solamente de su cabellera, que solamente la cortaba una vez al año y podía pesar casi 2 kilos su sola cabellera, y eso es lo que escribe ahí. O sea, no se puede imaginar qué tipo de cabello tendría para pesar todo eso. Lo cierto era que la testosterona definitivamente funcionaba bastante bien en este hombre, y era un hombre físicamente muy admirado por su aspecto físico. Sin embargo, en 2 Samuel 13, 1 dice que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y esta era una medio hermana de que Absalón, era hermana de Amnón. Amnón era el primogénito de los hijos de David, y tenía una medio hermana muy bella llamada Tamar. Entonces podemos decir que así como escribía seguramente, Absalón era una mujer muy, muy hermosa, también su medio hermana. Y aquí sucede algo que no debió haber sucedido. Dice, Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella, pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Que el amor enferma, es cierto. Este hombre se sentía, como dice aquí, se sentía enfermo de las... Otra vez, Manuela, están con el micrófono encendido. Esperamos que no haya mucha interrupción, pero bueno. Listo. Entonces, nos refiere que él sabía que no podía involucrarse con ella. La Biblia lo decía, y era maldito el hombre que se metiera con una hermana. Sin embargo, esto lo llevó precisamente a tomar una decisión desesperada, como lo menciona en el versículo 7. Dice, David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Y Tamar fue a su casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia.
¿a dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá que yo sea tu esposa. Pero no le hizo caso, sino que aprovechando de su fuerza, se acostó con ella. Y entonces, como vemos aquí, hay un caso de violación entre hermanos, algo que estaba completamente prohibido por la ley. Manuela, por favor, no toquen el teclado ni nada del computador. Está activando otra vez el micrófono. A ver. Ya, por favor, no toquen nada. No. Bueno, entonces, como ven, sucedió algo terrible entre estos dos hermanos, algo que lógicamente ningún padre desearía ver una situación como esta. Y esto, uno esperaría que David hubiera tomado una acción mucho más fuerte contra su hijo Absalón por este hecho. La mujer que era violada completamente quedaba en vergüenza ante todo el pueblo, era rechazada por cualquier uno pretendiente, casi pues quedaba completamente dañada su vida de ahí en adelante. Y esto pues fue una gran desgracia para ella. Ella trató de persuadirlo que hablara con su padre para que más bien trataran de arreglar un matrimonio, algo que tampoco era ordenado, pero de todos modos ella trató de evitar todo esto. Esto todo fue un consejo de un mal amigo de Absalón. Lo cierto fue que se llevó a cabo esto y esto hizo que él la aborreciera más de lo que la amaba anteriormente, dice la palabra. Pero vemos la reacción de David en el versículo 21 y 22. Dice, el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Así que aquí empieza un lío familiar. Empieza un gran lío familiar, como veíamos, estaba anunciado esa parte que iba a haber paz en su familia y empieza a haber este gran problema entre Amnón y Absalón. Como vemos, era una hermana querida y esto hacía que toda la relación en la familia se dañara. Sin embargo, uno no dice más de David, sino que se enfureció, le molestó, pero el que va a tomar rienda sobre el asunto es precisamente su hijo. Miremos lo que dice en 2 Samuel 13:23. Pasados 2 años, Absalón convivió a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Pasaron 2 años y precisamente Absalón trata de vengar a su hermana y hace todo un plan maquiavélico contra Amnón. Y esto básicamente duró 2 años, hizo una gran fiesta y matan a su propio hermano Amnón. El versículo 37-38, después de haberlo matado, dice que Absalón en su vida fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Geser, y allí se quedó 3 años. David, por su parte, lloraba todos los días por la muerte, por su hijo Amnón. Entonces, como vemos, Absalón se refugia donde uno de sus abuelos maternos, precisamente, se esconde en este territorio huyendo de su propio padre. Y esto, uno esperaría que fuera su padre a buscarlo o tomaran venganza. Él no permitió que nadie lo buscara, simplemente se limitó a llorar la muerte de su hijo durante todos estos años. El versículo 29 dice que cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Y uno ve empieza ese amor de padre a pesar de que
había matado a otro de sus hijos. Ya había pasado un tiempo de duelo, él desea ver a Absalón nuevamente. Y aquí nos cuenta el versículo, en el capítulo 14, dice que Joab era uno de los consejeros. A ver, Manuela, por favor, que seguimos oyendo mucho ruido, están refiriendo la reunión constantemente, Manuela, por favor. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón, por eso mandó traer a una mujer muy astuta, lo cual vivía en Tecoa, y le dijo: quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Este consejero de David, uno de los hombres de confianza, ve el deseo de David otra vez de ver a su hijo, y es probable que haya pensado que era mejor tenerlo cerca. Absalón, yo creo que conocía bastante bien a Absalón y sus posibles intenciones, y esto estratégicamente fue una jugada que hizo él para que, se puede decir, tenerlo controlado en un lugar cercano. Así que él hace toda una trama, contrata a una mujer para que haga una escena donde básicamente confronte al rey, algo parecido a la historia que Samuel había hecho con el rey anteriormente para confrontarlo, y seguramente había aprendido esto, esta estrategia, así que hace que esta mujer se cruce con el rey y le haga la siguiente observación. En el versículo 3 dice: luego Joab le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. Ayúdenme, su majestad, exclamó. ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Soy una pobre viuda, respondió ella. Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así venga la muerte de su hermano. Aunque al hacerlo, eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera pagarían la última de las esperanzas que me queda y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Entonces, como ven, la mujer le contó toda una tragicomedia también al rey David para que tomara una decisión sobre esto y la apoyara, entró rogándole. Así que básicamente lo que quería era voltearle la moneda y confrontarlo a él, y él pues básicamente cayó ante eso. Por eso en el versículo 18 al 21 dice que al llegar a este punto el rey le dijo a la mujer: voy a hacerte una pregunta y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer le respondió: juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que le he dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo: estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. Entonces él se da cuenta, después de toda esta historia que le da, la mujer lo confronta, le dice: si tú decías de esa manera hacia mí, y que básicamente iba a protegerla, cuidarla y evitar que su hijo muriera, ¿por qué no lo hacía con su propio hijo? Era básicamente la estrategia que había hecho el consejero con esta actriz. Y él se da cuenta al final de que después de que había sido confrontado, que había alguien detrás de esto, y era su propio consejero, y aceptó de alguna manera que Absalón se acercara. Así que habló con su consejero para que buscara a Absalón. Dice que dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. El hecho de que permitiera acercarse ya era una forma de perdón. Sin embargo, no era un perdón completo de parte del rey.
permitirle entrar a su palacio, era pues mandar un mensaje hacia todo el pueblo de pronto, hacia toda la nación, de que había pasado por alto esto. Así que permitió que se acercara, pero no lo dejó entrar al palacio y no le estaba dando su perdón. Y pasaron, dice que otros 2 años sin que se permitiera acercarse al palacio. Así que en el versículo 32 y 33 nos dice que voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Fue la decisión de Absalón. Joab fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó a llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y, postrándose el rostro en tierra, le hizo una reverencia. A su vez, él recibió a Absalón con un beso. Absalón definitivamente le manda el mensaje que quiere ver, acercarse al rey, y que se le perdone esto, y a través del consejero Joab le manda esta información al rey, y el rey permite. Han pasado los años, se han aliviado las cosas, estamos hablando ya que han pasado casi 5 años después de este acontecimiento tan trágico en la familia del rey David. Así que después de este tiempo él permite, y con el beso que le da, básicamente está dándole el perdón que él anhelaba y volvió a entrar al palacio. Sin embargo, yo creo que en todo este tiempo habían quedado resentimientos en la mente de Absalón, en su corazón, hacia el rey, y él traía todo un plan, todos una artimaña de irse en contra de su padre y del resto de la familia del rey. Así que dice que en el capítulo 15, dice: pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en este país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. De alguna manera, Absalón empieza a suplantar las funciones del rey. Esto era solamente un papel del rey, hacer de juez, tomar decisiones sobre los pleitos de las personas. Y básicamente hizo una estrategia populista, como conocemos, a todo el mundo dándole la razón, diciéndole lo que querían escuchar, diciéndole que cuando el rey, que no tenía tiempo de atenderlos, era ir a hablar en contra de su propio padre, en contra del rey, y así de alguna forma ganarse el cariño del pueblo, darle lo que ellos anhelaban, con tal de quitarle esta admiración por el rey David. Así que esto fue parte de la estrategia durante un tiempo de parte de Absalón. Así que después, en el versículo 13 dice: un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Una noticia también un poco exagerada. Seguramente no eran todos los israelitas. Es una forma de decir que este hombre se había ganado el cariño del pueblo, le había funcionado su estrategia, y la gente lo prefería a Absalón más que a David. Así que en el versículo 14 es que entonces David le dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sé qué él nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. David se preocupaba por el pueblo. David no quería que el pueblo sufriera por causa de él, no quería enfrentar a su hijo, no veía esa posibilidad, y no podemos decir que se acobardó. Él era un hombre de guerra que había enfrentado muchas luchas, pero él no quería irse contra su propio hijo, ni hacer nada contra su hijo, a pesar de toda la desgracia que le había traído.
a él y a su reino, y había generado una división dentro de las personas. Sin embargo, él prefirió otra vez huir. Vemos que gran parte de su vida estuvo huyendo David. Había tenido un gran tiempo de prosperidad, de calma, de sosiego dentro de su reino, disfrutando todos los placeres y todas las cosas que su cargo incluía, pero definitivamente prefirió dejar todo esto y no enfrentarse a su propio hijo. En el versículo 21 nos dice que, pero Itaí le respondió al rey: tan cierto como el que el Señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Él le pidió a Itaí, que era extranjero, era de otra tierra, que se quedara, que no se iba a meter, seguramente Absalón se iba a meter contra él. Y vemos aquí uno de los hombres fieles de David, que decide acompañar donde quiera que vaya, no importaba si su ejército era menor. Lo cierto es que fue de los hombres fieles que estuvo dispuesto a irse con David. También él decidió que sus sacerdotes, tanto Sadoc como Abiatar, dice en el versículo 9, que Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén por orden precisamente del rey David con el arca de Dios, y allí se quedaron. Y eso es algo interesante. A pesar de que él había buscado el arca, él prefiere que el arca se regrese en esta huida. Le dice a sus sacerdotes, a los dos sacerdotes que habían, que en ese momento habían dos sumos sacerdotes, fue una de las pocas veces que habían dos sumos sacerdotes. Así que él les pide que se regresen al pueblo y se regresen con el arca para que la bendición esté en la tierra que él había buscado, que se quedara la bendición, que era Jerusalén. Así que él, a pesar de que huye al Monte de los Olivos, manda a que los sacerdotes regresen con el arca a la ciudad de Jerusalén. El versículo 30 nos dice: y David por su parte subió al Monte de los Olivos, llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaron se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Era un dolor dejar a Jerusalén, era un dolor salir nuevamente huyendo, era un dolor saber que su hijo lo quería matar y quería quedarse con el reino. Sin embargo, él prefirió eso, pasar ese duelo solo, y es una forma que describe el hecho de cubrirse la cabeza y ir subiendo descalzo al monte. Era una forma de mostrar el gran dolor que tenía. La gente se le unió, la gente fiel se le unió en esta huida, en esta marcha hacia el Monte de los Olivos. Y él pues expresa, el narrador, todo esto mostrando el gran dolor que tenía el rey David. Dice que en eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Ahitofel era de los hombres respetados del pueblo, era un hombre que había sido consejero del rey David y también de Absalón. Y lo que describe la palabra, lo describe en el versículo 23 del capítulo 16, dice que en aquella época recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Era un hombre que decía cuando hablaba, es un hombre prudente, es un hombre sabio, y era de los grandes consejeros también de David. Era abuelo de Betsabé, era casi que el papá de su suegro, y siempre había sido consejero de él. Sin embargo, sabía, o Absalón lo había llamado y se había ido con él, y de alguna manera podríamos decir que tenía temor de los consejos que pudiera estar dando a Absalón. Y él lo que busca es que le pida a Dios simplemente que esos consejos no se hagan realidad. Sabía con quién se enfrentaba y que eso no se lleva en cumplimiento, básicamente, que le quitara la sabiduría a este hombre. El versículo 16 del 5 al 8 dice: cuando el rey David llegó a Bahurín, salía allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales. A pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey, en sus insultos
Samí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón, y has caído en desgracia porque eres un asesino. Son palabras muy fuertes dirigidas hacia el rey David. Y aquí hablábamos el otro día que es de los pasajes donde uno ve la madurez de David. ¿Qué haría cualquier rey ante esto, ante unas palabras como esta? Sus propios hombres querían acabar con la vida de este hombre, sin embargo, el propio rey David lo impidió. Y uno diría: ¿cuál fue la batalla más dura que tuvo David? ¿Fue contra el gigante Goliat o precisamente contra esos hombres traicioneros que se voltearon cuando vieron que él estaba huyendo? No dejaba ser el rey. Dios había instituido a David como rey de Israel y lo había ungido como tal. No había habido ningún otro ungimiento, no había ningún respaldo de Dios para Absalón ni para ningún otro de sus hijos. Así que él era el rey, y aquí hay un hombre que estaba sublevando completamente contra él y tomó esa parte del espíritu que es el dominio propio para no hacer nada contra este hombre. Así que en versículo 10 al 12 dice: a lo mejor el Señor, dicen las palabras de David, le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Y es tremenda reflexión de David lo que está haciendo aquí. Como hablábamos ayer, el Señor es soberano, tiene control de todas las cosas, de todas las circunstancias, y David aquí en este momento lo tiene claro. Dice: si él me está diciendo eso es porque el Señor se lo permite, de pronto lo está mandando que me diga eso. Simplemente tengo que mirar cuál es el propósito de todo esto. ¿Qué hago con todo esto? Y hay cosas que el Señor ha permitido y simplemente estoy recibiendo las consecuencias por algún motivo. Y son de las cosas que uno tiene que reflexionarse antes de juzgar a las otras personas. Es fácil juzgar y podría haberlo hecho muy rápido, como en otras ocasiones lo hizo. Pero aquí vemos a un David que es sosegado, que está meditando las cosas, que procesa las cosas y que simplemente le da todo la gloria al Señor, diciendo que todo viene de Él y que simplemente hay que entender y comprender la voluntad de Dios para su vida. Y este es David en una etapa ya madura de su vida. Estamos hablando que estamos hacia el año 979 a.C., cuando David tenía 61 años de vida. O sea, todo después de los 15 años que había sido instituido como rey, cuando recibió la bendición de Samuel, han pasado más de 45 años, donde ha habido todo una experiencia de vida, unos aprendizajes, un paso por el desierto, cosas que lo han hecho madurar al rey David y que no se deja llevar por un insulto de una persona que está hablando mal contra él, sino que procesa las cosas y trata de comprender cuál es el propósito de Dios para su vida. Y aquí, de este pasaje triste, vemos una etapa de David como rey David, pero un rey que está ya maduro, está triste, está seguramente deprimido, tratando de comprender por qué había pasado todo esto. Él sabía lo que él había hecho y de alguna manera lo interpretaba como parte de las consecuencias de lo que el Señor había hecho. Acuérdense que Samuel se lo había dicho que la espada iba a ser un protagonista en su familia, iba a haber muertes entre su familia por lo que él hizo contra el esposo de Betsabé. Así que, pues él simplemente estaba aceptando todo esto que estaba pasando con cierta pasividad, podríamos decirlo de esa manera. Y aquí salen algunos salmos que son bellos, que valdría la pena que los revisáramos rápidamente. El Salmo 3, 2, 3 dice: muchos de los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes
en alto mi cabeza este salmo. Y el Salmo 63, que no lo voy a leer ahorita por falta de tiempo, ni sé que lo van a poder leer con esa letra tan pequeña, pero ojalá lo revisen en su casa, y básicamente muestra su aflicción, su sed, su deseo de que Dios lo respalde, el deseo de estar, de tener la presencia del Señor. Él sabe que todo es parte de un proceso de parte de Dios, y como digo, es bueno revisar siempre este salmo cada vez que uno está en momentos de aflicción, de tristeza, de dolor, para alimentarse de toda esta experiencia que tuvo David, y que toda la gloria se la da a él. Es un sentido de descanso, de reposo, de fortaleza, y sabe que los mentirosos y todos los que hablan mal en contra de él, pues van a ser algún día silenciados por parte del Señor. Y esto es el Salmo del 63, que valdría la pena que lo revisen, como digo, cada vez que están con alguna aflicción en que se puedan sentir secos espiritualmente. El segundo Samuel 16:22 nos dice: entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Y aquí tenemos que recordar las palabras de Samuel en capítulo 12, cuando Dios le decía que todo lo que él había hecho en secreto con Betsabé iba a ser lo mismo sus enemigos, y lo iban a hacer en público. Y aquí es un consejo que los amigos de Absalón le dan para que, llegando a Israel, se acostara con las mujeres que tenía David en su palacio, por una forma de humillarlo, por una forma de tomarse el trono y decirle al pueblo básicamente que él está en posesión de lo que era anteriormente de David. Y lo hace públicamente, teniendo relaciones a la luz de todo el mundo para que lo vieran. Una escena un poco dantesca, podríamos decirlo de esa manera, pero aquí se cumplía la palabra de humillación que estaba haciendo Absalón hacia David, acostándole con sus concubinas, con sus mujeres, para que todo el pueblo se diera cuenta, pensara que él tenía ya todo el trono asegurado, tenía posesión del trono. El versículo 1 al 4 de 2 Samuel dice: además, Ahitofel, que era consejero de él, le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero tomaría solamente al rey y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Sin embargo, había otro consejero de David que el Señor utilizó para cambiarle la voluntad a Absalón. Dice el versículo 11, dice: el plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el arquita, es el mejor que el de Ahitofel. Como vemos, el consejero que la gente respetaba, admiraba, era Ahitofel. Sin embargo, Dios buscó otro consejero que le hablara al oído a Absalón y se ganara la confianza de él. Y aquí se cumple la solicitud que había hecho el rey David de que los planes de Ahitofel no fueran llevados a cabo. Y de alguna manera Dios hizo que se distrajera con este otro consejero y cambiara los planes. Si hubiera hecho el plan de Ahitofel, seguramente David, en su cansancio, estaba en un momento pasando hambre, había sido rápidamente atrapado y se hubiera acabado con la vida del rey David. Sin embargo, el Señor había escuchado la solicitud del rey David y hace que él
acepte más bien el consejo del otro consejero. En 2 Samuel 17:14 dice, esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces vemos aquí cómo el Señor tiene control de todo, y me encanta esto porque ayer hablábamos de eso precisamente, que es soberano, y Él se fija en todos los detalles y cambia las circunstancias y las condiciones para que los planes del enemigo no se lleven a cabo. Y esto se dio de esa manera. Así que Él se va por el otro consejo, y aquí vemos lo que pasa en el versículo 23. Era, como decía la gente, lo que diga Ahitofel es como si hablara a Dios, pero ese se deprimió de alguna manera enorme cuando vio que no habían sido aceptados, tenía un problema seguramente de orgullo, y su ego no pudo aguantar esta situación. Así que Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Y aquí vemos unos únicos suicidios que se dan en el Antiguo Testamento, a excepción de los que pasaban en guerra por no morir ante los enemigos. Aquí nos cuenta uno de los suicidios del Antiguo Testamento, donde él toma la decisión de irse para su casa y ahorcarse porque Absalón no recibió el consejo de él, y eso le pegó simplemente un tema de orgullo. El versículo 27 y 29 dice, cuando David llegó a Mahanaim, allí estaba Sorbi, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita. Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzillai, el galadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas y vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron estos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente había pasado hambre y sed y estaría muy cansada. Y definitivamente David estaba cansada, estaban exhaustos de estar huyendo, no habían llevado suficiente comida. Y vemos aquí como la misericordia de Dios que utiliza hombres, así como permitió que hombres lo insultaran, lo humillaran, lo maltrataran verbalmente. Al rey David también utilizó hombres para llevar los sustentos en medio de este sufrimiento que tenía el rey David, y aquí los menciona y los recuerda como esos hombres bondadosos que tomaron el trabajo y que pensaron en las necesidades del rey para llevarles todos estos alimentos, este banquete que tenían para él y sus hombres. Y esto hace que ellos tengan el tiempo suficiente para recobrar fuerzas, y si hubiera seguido el consejo de Ahitofel, pues se hubiera agarrado en un muy mal momento y seguramente el destino hubiera cambiado completamente. Pero no, el Señor utilizó a estos hombres para que los alimentaran y pudieran enfrentarse a Absalón. Así que llega el momento de la guerra, ahora se van a enfrentar ya en situaciones similares, ya recobraron fuerzas. Así que deciden enfrentarse los dos ejércitos, tanto Absalón como el de David, que era un hombre guerrero, experimentado. Los soldados no permiten que él vaya a la guerra, simplemente le aconsejan que él no vaya, que prefieren que se quede, y él permite que se vayan, solamente les pide ese gran favor. Dice, no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día, hubo 20,000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Entonces, como vemos, por todo este enfrentamiento entre hijo y padre, hay más de 20,000 personas que mueren en esta batalla. Y la gente trataba de proteger lógicamente a Absalón, así como los soldados de David protegían a David. Pero Absalón sale huyendo
como lo escribe en el capítulo, en el versículo 9 y 10, dice: Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como vemos, seguramente tenía mucha cabellera y eso hizo que no se haya peluqueado en esos días. Así que se enredó en las ramas y cuando la mula siguió de largo, Absalón quedó colgando en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab le dio la instrucción a ese soldado que fuera y matara a Absalón, pero Absalón se negó porque dijo que él precisamente había escuchado las palabras del rey David de que él no podía levantar ninguna arma contra su hijo y que lo tratara en forma suave. Así que Joab, su general del ejército, dice: yo no voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Aquí lo vemos lo suavecito que trataron a Absalón después de toda esta situación. Joab no hizo caso de lo que había pedido, ni los hombres que ayudaron. Total, lo entierran, lo cubren de piedras para que no se volviera a saber absolutamente nada de Absalón. Y después le llevan la noticia, le llevan la noticia al rey David. Y dice: ¿y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Estas fueron las frases del rey David al enterarse de la muerte de su hijo. Y esta, se puede decir, la fin de la historia de Absalón, la fin de toda esta sublevación. Creo que fue la más dolorosa. David tuvo muchos enemigos a través de su vida, tuvo a Saúl como enemigo. Vemos mucha gente que lo envidiaba, mucha gente que se levantaba contra él, pero que su propio hijo matara a otro de sus hijos, que su propio hijo se fuera contra él y quisiera acabar, no solamente deshonrarlo, sino acabar con su vida también. Creo que es de las situaciones más complicadas que puede sufrir cualquier hombre. Y esto fue parte de lo que vivió el rey David mientras estuvo de rey. Y uno no puede dejar de sorprenderse todo el amor que un padre puede llegar a tener un hijo, como lo mostró aquí. No importaba el daño, prefería dejar el reino, dejar todo, huir, con tal de no enfrentarse con su hijo. Cometió el error, de pronto, antes de que esto sucediera, disciplinarlo, tomar acciones antes. Pudo cometer el error de ser pasivo ante lo que estaba sucediendo. Como dicen, no tomó ninguna acción contra Absalón por haber violado a su hermana. Simplemente entristecía en su corazón, se deprimía. Le faltó de pronto carácter, lo podemos evaluar de esa manera. Sin embargo, el amor hacia David, hacia Absalón, nunca dejó de ser. Y creo que muestra lo que es el amor de un padre a un hijo, por más que haya reveses, que haya decepciones. El amor nunca deja de ser por un hijo. Y eso así lo mostró el rey David. Y esto nos recuerda precisamente la posición de Jesús, después de ser maltratado también, de haber sido insultado, de ser injuriado, de haber sido crucificado. Lo cierto es que al final de todo lo que pasó Jesús, vemos las palabras de él, y esto nos pone en sintonía con lo que está pasando con David. Dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y aquí vemos al Rey de Reyes que estaba siendo insultado, que había sido
no solamente herido, con los látigos, con las espinas, quitándole la ropa, desnudándolo, humillándolo. Y vemos en gran manera el sufrimiento que pasaba Jesús. Sin embargo, las únicas palabras que salían de su boca era pidiendo que Dios nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos, porque ahí estamos representados toda la humanidad. Así que esto nos muestra lo que es el amor del Padre, de nuestro Padre Celestial, también por toda la humanidad. Y como Pablo lo expresa en Romanos 34, dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Y es la misma forma que nos está presentando Pablo aquí. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si un hombre con todos los errores como David amaba a su hijo a pesar de todo lo que le había hecho, de todo lo que había cocinado en su familia, ¿cuánto más el Señor nos ama a pesar de todo nuestro comportamiento? ¿Cuántas veces lo hemos defraudado, lo hemos traicionado, hemos ocasionado problemas entre nosotros y los hermanos? ¿Cuántas cosas hacemos que al Señor le duele sobremanera y a pesar de eso nos perdona? Y eso creo que es la gran lección que podemos ver aquí a través de toda esta historia de Absalón con David. Si la reacción de David fue de esa manera, que estaba dispuesto a que nada le pasara, que le perdonaran la vida, que no hicieran nada contra él, esto fue un insulto para el ejército de David. Como decía, en vez de ser una victoria de guerra, se convirtió en un llanto, en un duelo, por ver a su rey cómo se vio. De hecho, Joab, su general, le decía, tienes que hablar con el pueblo y con el ejército porque están desanimados. No puede ser que hayan muerto 20,000 personas y a él le importe más la vida de su hijo. Esto no lo habían visto, era políticamente visto en forma adecuada, ni políticamente una buena decisión que la gente supiera esto, y le pidió que hablara con su pueblo para que le explicara y calmara los ánimos, porque la gente estaba definitivamente en contra de David en este momento. Pero a él no le importaba, no veía las consecuencias ni políticas, ni militares, ni de egos. Él simplemente amaba a su hijo. Y es curioso cuando vemos precisamente lo que significa el nombre de Absalón, que es Abshalom. Y cuando vemos el nombre en hebreo, lo que nos dice, lo que traduce es padre de paz. Ab, que es padre, Shalom, que es paz, y eso es lo que significa el nombre de Absalón. Y no fuera porque Absalón representara el padre de paz, sino que tenía un padre definitivamente que prefería la paz, que amaba a su hijo de todas las cosas, y creo que él lo puso anticipadamente ese nombre a su hijo, pero reflejando más bien lo que él era, y definitivamente lo que él anhelaba, o como veía a Dios Padre con toda la humanidad. Dios siempre busca la paz entre sus hijos, perdona a pesar de todo lo que hacemos, y creo que lo que más podemos sacar de toda esta historia tan trágica en la familia de David, viendo el ejemplo de David, pero sobre todo viendo el ejemplo de Jesús y el Señor, nuestro Padre, que es un Padre de paz, un Abshalom, lo que nuestro Padre es, conocer el carácter de Él, que está dispuesto a pasar todas las cosas que hacemos entre nosotros, con tal de tenernos siempre en su presencia y podamos estar por la eternidad con Él. Y este es el gran amor de nuestro Dios. Esa es parte de su gloria, lo que nos permite ver a través de todas esas historias, que podamos ver esos destellos de su amor en nuestras vidas.